Ana, la abuela de Jesús. Un mensaje de sabiduría y amor, por Claire Gerson. Capítulo 28. Yeshua relata su viaje a la India. Pasarían 7 años antes de que Yeshua volviera de su viaje a la India y los Himalayas. Durante ese tiempo permanecí en el Monte Carmelo enseñando a jóvenes de ambos sexos. Los ayudé a que comprendieran completamente la alineación de las energías con su Creador. Les enseñé a preparar sus mentes, cuerpos y almas para las iniciaciones que demostrarían su compromiso con la verdad de unidad más elevada en su interior. Muchos vinieron al Carmelo, pero unos pocos abandonaron la formación después de haber empezado, pues habían sido entrevistados profundamente y debían cumplir altos estándares. Nadie entraba en la escuela de misterio del Monte Carmelo, independientemente de su edad, a menos que fuera capaz de responder con éxito a las pruebas. Durante muchos años, y de hecho muchas generaciones, continué al frente de la escuela de iniciación de los jóvenes en el Monte Carmelo. De vez en cuando venían parejas y personas para recibir las iniciaciones y las disciplinas de la concepción en la luz, para concebir niños altamente evolucionados. Algunos buscaban mi sabiduría sobre las prácticas de regeneración celular y la inmortalidad física. Hay poco que informar de los años en los que esperamos el regreso de Yeshua. Por lo tanto, retomaré nuestra historia en el punto en que mi nieto regresó a casa de sus padres en Nazaret, a la edad de 24 años, a finales del verano del año 21 después de Cristo. Hubo muchos cambios en todos nosotros durante esos años. María Ana tenía ahora casi 41 años de edad, a pesar de que parecía no tener más de 30. Y Ruth tenía casi 16 años. Esther, Salomé y Simón tenían 13. Algunos de mis hijos y sus descendientes habían pasado al otro lado del velo mortal, y había otras almas que atravesaron el velo para tomar cuerpos en este lado. Cuando llegó la noticia de que Yeshua había regresado con su hermano Santiago y su tío Jacobo, hubo una reunión familiar en casa de María Ana para celebrarlo. Nos contaron que José el joven se había casado y había optado por permanecer en la India, lo cual generó sentimientos contradictorios. Había sido acogido como yerno por un rishi rico y se había establecido como un prometedor médico ayurvédico. Mi nieto nos comunicó entonces que su padre José, quien se había teleportado por última vez a la India durante el mes anterior al regreso de Yeshua y Santiago a Palestina, había ascendido a la luz y no regresaría. Yeshua explicó que compartiría su historia con la familia extensa más tarde, después de que Santiago, Jacobo y él le hubieran dado un informe completo a María Ana. Y así pasó una semana antes de que nos reuniéramos de nuevo. María Ana permaneció en retiro de silencio todo ese tiempo. Ella me había confiado varios meses antes que había sido convocada en los planos internos para ir a la presencia de Maha Babaji. No había compartido conmigo todo lo que había oído o visto, pero así reveló que José fue llevado a la luz y que no iba a volver a ella en el plano físico. Estaba decidida a llevarlo en su corazón y a seguir adelante sin él lo mejor que pudiera. No había sido fácil. A pesar de que las comodidades materiales eran abundantes, la soledad a menudo perturbaba la paz de María Ana. Sin embargo, se sacó a sí misma de los potenciales valles de depresión con renovado vigor y con una constante disponibilidad para aliviar el dolor de otros cuyas pérdidas eran mayores que la suya. Por lo tanto, María Ana se enfrentó al desafío de lograr un mayor equilibrio entre su naturaleza femenina muy desarrollada y la expresión de sus facultades masculinas latentes. Sus habilidades providenciales aumentaron, al igual que su extraordinaria sabiduría y compasión. Mucha gente requería de su consejo y presencia, y rara vez tenía tiempo para considerar su condición de viuda, excepto durante las largas horas de la noche que hacían notar la falta del calor reconfortante en su cama. Yeshua y Santiago estaban ahora con ella. Completamente maduros, estos jóvenes hicieron sentir su presencia en la pequeña pero cómoda casa de María Ana. Era evidente que había llegado a una altura de la que ella se sentía muy orgullosa y agradecida. Sin embargo, sentía un dolor en su corazón cada vez que veía a su hijo Santiago, cuyo rostro era muy parecido al de su padre.
Durante los primeros días después de su regreso, le caían las lágrimas cada vez que lo miraba. Después de que María Ana había tenido tiempo de asimilar todo lo que Yeshua, Santiago y Jacobo le contaron de sus experiencias en la India, y en particular en lo que se refería a su marido, ella preparó un banquete e invitó a la familia y amigos a que se reunieran. Y Yeshua comenzó a compartir con nosotros los mejores momentos de sus 7 años de peregrinación en la India. Yeshua nos convocó a última hora de la tarde, justo después de la puesta del sol. Oramos y dimos la bendición a nuestras actividades del día y a nuestra abundante cena. Con el hambre corporal satisfecha, tomamos entonces nuestras posiciones en el patio de la casa de María Ana. En este dulce y sublime jardín encontramos reposo y solaz. La dulce fragancia de las flores de los cítricos, del jazmín y las rosas flotaba en la brisa cálida y tranquila del verano tardío. Cada uno permanecía en silencio y profundamente dentro de sí mismo. Incluso los niños muy pequeños que se reunieron alrededor de las rodillas de Yeshua y el niño que estaba sentado en su regazo estaban inusualmente callados. Una profunda paz prevaleció, libre de cualquier pensamiento de tristeza o ansiedad por la mañana. Esperamos en silencio hasta que Yeshua suspiró y comenzó a hablar. Estas son las palabras que recuerdo que nos dijo: Mi querida familia y amigos, a cuya presencia he vuelto después de un largo viaje. Ahora soy de la estatura de un hombre, y la ley de la unidad descansa en mí, aunque no todo se ha cumplido en mí todavía. De esto estoy seguro ahora. Espero el pleno despertar cuando Dios venga y habite permanentemente dentro de mi conciencia. Esto también sé. No soy yo el que hace las obras, sino mi Padre-Madre, que se mueve y respira conmigo. Me ves ahora como alguien que ha regresado a vosotros. Me recuerdas como hijo, sobrino, hermano y primo. Pero te digo que esto es tanto verdad como mentira. Yo soy Yeshua ben José, y soy aquel que trascendió mi apellido para recibir el nombre inefable. Así he vuelto a vosotros, en equilibrio entre el recuerdo de ayer, que se desvanece, y el sueño hecho realidad del mañana. Estoy con vosotros plenamente en este momento presente. Os diré más, os traigo saludos de mi padre terrenal, José. También os transmito los saludos gratos de mi hermano José el joven, a quien muchos llamáis Josés, quien ha tomado la decisión de permanecer en la India. Durante el curso de nuestras andanzas en los últimos 7 años, mis hermanos y yo desarrollamos un profundo amor y aprecio por nuestro tío Jacobo, cuya presencia iluminada y compasiva enriqueció enormemente nuestros viajes. De vez en cuando, durante el curso de nuestra peregrinación, nuestro amado padre José caminó con nosotros. Tanto los ricos como los pobres nos dieron la bienvenida y fuimos invitados a impartirles nuestra sabiduría. Leímos textos sagrados y hallamos que el origen de esa sabiduría se remontaba a la Atlántida, Lemuria e incluso épocas doradas anteriores. Tan antigua era esta sabiduría que me estremecí ante la magnitud de estas grandes mentes, que habían reunido estas verdades y las habían puesto por escrito. Muy pronto aprendí a leer, escribir y hablar en el idioma sánscrito. También aprendí varios de los dialectos vernáculos, con el fin de dialogar con los pueblos indígenas. Permanecimos durante 4 años en los campos, los pueblos y las ciudades de los ríos Sindhu, Indo, Ganga, Ganges y Brahmaputra. En el camino nos encontramos con muchos grandes maestros hindús y budistas que habían alcanzado la maestría de sus almas en el plano físico. Vi muchas maravillas allí. A los lugares altos me fui sin bolsa ni alforja. Como los lirios del campo, iba provisto con las ropas y el sustento suficiente para el día. Fui guiado a cuevas y grandes templos, donde recibí muchos testimonios de la luz suprema de nuestro Padre Madre Celestial. Mi querido Padre era extraordinario. Yo no lo había apreciado plenamente durante mi infancia. Ante mis ojos se convirtió en una maravilla de hombre. Él nos había hecho saber, antes de nuestra partida a la India, que se bilocaría a menudo y que de vez en cuando se teleportaría desde Nazaret en puntos clave de nuestro viaje. Y así lo hizo, sirviéndonos magníficamente de guía
y presentándonos a varios maestros y adeptos. Nos regocijamos con sus apariciones imprevisibles en esas ocasiones y agradecimos cada vez más el ejemplo extraordinario de nuestro Padre. En ningún momento se enorgulleció de sus habilidades o mostró su talento para engrandecer su pequeño ego. En el aspecto exterior mantuvo su semblante tranquilo, reservado y sin pretensiones. A menudo su barba totalmente canosa revelaba una sonrisa contagiosa. A veces irrumpía silbando una melodía, una historia cómica o una broma que aligeraba el aire que se había hecho pesado con un discurso académico o el lamento piadoso de un ego herido. Mi padre parecía invencible. Nunca se cansaba, nada agitaba sus plumas. Y si hubo ocasiones en las que estuvo cansado e irritable, no me di cuenta. Sin embargo, también sé que abrazó su humanidad y que era compasivo con la condición humana. Ciertamente deseaba que yo no lo pusiera en un pedestal, aunque a veces mi descarada adoración por él se hacía tan grande que no podía evitarlo. En esos momentos me ayudaba a reclamar las energías que había proyectado sobre él. Con amabilidad me sugería que transformara mi veneración hacia él en una profunda reverencia por la gloria del Padre-Madre que habitaba dentro de mi corazón y en toda la vida. ¿Qué espejo era mi padre? Sabía exactamente en qué momento yo estaba entregando mi poder. Nunca lo tomó para sus propios fines, sino que me pedía que escuchara y siguiera la fuga de energía hasta que la recuperara. Esto no siempre fue fácil. A veces mis pensamientos y sentimientos seguían un camino tortuoso y eran tomados y calificados por cualquiera, visible o invisible, que codiciara el poder de reforzar la percepción de un yo inferior, inadecuado o inseguro. Mi padre me enseñó también a conocer mi conexión con la totalidad de la vida. Me enseñó a reverenciar la fuerza de la vida y me mostró cómo mi sustancia energética podía sostener y potenciar la vida, o por el contrario, ser drenada por mi falta de atención, mi ignorancia o ingenuidad para alimentar las adicciones ilusorias de aquellos aspectos de mí mismo aún no transmutados, que se identificaban con el miedo, el conflicto y la carencia. Nos aventuramos a las ciudades de Kanyakumja, Benarés y Pataliputra. Nos bañamos en el río Ganga y cantamos los nombres de Dios, el Creador, Brahma, el Sostenedor, Vishnu, y él, ella, que devuelve todo lo que es a su origen sin forma, Shiva. También celebramos los muchos nombres y atributos de la Gran Madre, en templos y santuarios al aire libre. Mi padre me enseñó la naturaleza de los fakires, sadhus y tántricas, que expandieron aún más mi comprensión de la relación mente-cuerpo. A través de su ejemplo de sabia compasión, llegué a apreciar cada uno de los caminos que conducen a Dios, sin importar si es ascético o trascendente o si está inmerso en los sentidos físicos. En Benarés, mi padre me presentó a un maestro tántrico de las prácticas de la corriente del sonido y la alta alquimia, que también era muy buen músico. Este hombre sabio, nieto de uno de los gurús de mi padre, se había convertido en un amigo de confianza durante los años en que mi padre había estado en la India, mucho tiempo atrás. Este maestro me tomó como alumno y me enseñó a escuchar y a seguir el sonido infinito interior, a tocar ritmos intrincados en las tablas y a tocar la cítara de muchas cuerdas. Aprendí cómo las ragas, interpretadas en diferentes momentos del día, alteraban mis estados de conciencia y afectaban mi respiración, mis órganos internos, la absorción de energía y mis estados de ánimo. Estuve de aprendiz con este maestro durante un año, trabajando como artesano en su hogar. Estaba casado con 3 mujeres, las cuales eran muy hermosas y afables. Dediqué ese año a cultivar mi aprecio por el refinamiento estético, aplicando la naturaleza sutil de la energía vital y expresando la cualidad femenina del sustento de mi propia alma. Mientras viví con esta familia culta y sumamente espiritual, descubrí que no necesitaba poseer nada. Simplemente por atención agradecida, mis necesidades y preferencias eran satisfechas. En esta casa había 9 hijas y 13 hijos. Con una de las hijas mayores sentimos una gran atracción mutua
y con ella aprendí el arte del amor tántrico. Esta es una ciencia y arte altamente refinados para elevar y expandir la conciencia. Comparto esto con vosotros para que podáis entender que percibo el sexo como un potente regalo que nuestra fuente creadora nos da. A través de disciplina y devoción consciente, el sexo puede ser un camino directo al verdadero ser como expresión del amor divino. El sexo, sin embargo, si se expresa a través de las energías no transmutadas de los chakras inferiores, gobernados por los centros animales del cerebro dormido y los órganos tóxicos del cuerpo, puede provocar una aflicción dolorosa que domina y devora el alma de la mujer y el hombre. Los celos, la lujuria, la avaricia, la ira, la culpa, la vergüenza, el abuso y la degradación pueden arrastrar la inocencia del flujo sexual hacia los caminos tortuosos de la autocrítica y a los interminables ciclos de compensación kármica. Para llegar a ser un sumo iniciado que domina toda la energía a través de su uso legítimo, hay que hacer frente a esta gran fuerza creativa dentro de uno mismo, junto con toda la memoria genética y del alma conectada con ella. Durante ese año maravilloso en Benarés, llegué a conocerme a mí mismo, al igual que mis padres y mis abuelos hicieron antes que yo, como maestro de estas más bellas, poderosas y refinadas energías iniciáticas. También aprendimos y practicamos posturas del cuerpo, pranayama, respiración consciente, y purificación de la mente y el cuerpo. Utilizamos mantras, palabras de poder, y mudras, gestos de las manos que activan los circuitos de energía del cuerpo, y experimenté cómo llegar a diferentes niveles de samadhi, conciencia de lo absoluto, a través de muchas formas de meditación. Aprendí que incluso mi cuerpo es conciencia y que, paradójicamente, contiene todo el universo dentro de él. Si lo uso como un mapa intrincado, puedo localizar, comunicarme, dirigir, restaurar, animar, eliminar y reconstruir todo reflejo interno y externo de mi conciencia. También llegué a saber que yo era el soberano de mí mismo, siempre y cuando estuviera alineado y en sintonía con mi fuente creadora omnipotente, mi poderoso yo soy. Me di cuenta de que era libre y que no dependía de nadie. Sin embargo, las relaciones que se nutren del corazón son hermosas y poderosas. Si sabemos que todos somos flores en el jardín del amado, que da la vida por igual a toda su creación. Estuve agradecido de que nuestro Padre nos llevara a una escuela como esa, donde los asuntos importantes de la vida se practicaban libremente, con conciencia sabia y disciplina compasiva. Invitaré a Santiago a que comparta su experiencia después. Aunque diferimos en nuestra filosofía con respecto al plano físico, y de vez en cuando siento el juicio de mi hermano hacia mí, me alegro por mi experiencia y el apoyo que nuestro Padre nos brindó a los dos. Así fue como nuestro Padre José nos ayudó a seguir el camino que él había hecho hacía mucho tiempo, cuando se preparaba a sí mismo para ser nuestro Padre. No fue solo para ser nuestro Padre por lo que había ido a la India en su juventud. Evidentemente, él trataba de alcanzar la maestría para poder dar un mayor servicio a la humanidad. Cuando mi tiempo con mi gran maestro, gurú, y mi amante tántrico llegó a su fin, nuestro Padre nos llevó a un pueblo en los bajos Himalayas. Mis hermanos Santiago y José el joven, así como el tío Jacobo, nos acompañaron durante un año y luego volvieron a Benarés. José había pasado la mayor parte de sus días con nuestro tío Jacobo en la casa de uno de los médicos de nuestro anfitrión, que reconoció los dones curativos inherentes a mi hermano. Por ello, José y el tío Jacobo regresaron más tarde al gran complejo del templo. Santiago continuó sus estudios en la biblioteca y José comenzó sus estudios formales en medicina ayurvédica. Sabiendo que estábamos en buenas manos, el tío Jacobo se dispuso a viajar a muchos otros lugares sagrados de la India. Revisando ahora nuestras experiencias, me doy cuenta de que mi padre sabía más de lo que compartía con nosotros en ese momento. En cualquier caso, mucho antes de su partida del plano terrenal, nos preparó cuidadosamente para nuestro primer encuentro con Babaji. Ese encuentro, el primero de muchos, transformaría para siempre nuestras vidas, como ya veréis.
Después de que tomemos algunos refrescos que mi propia madre ha preparado, continuaré con mi historia.